Muy buenos días a todo el mundo, soy Pablo Brotón, estamos aquí en De Jóvenes y hoy nos acompaña en esta entrevista Martín Mantovani. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, todo muy bien. Bueno, una leyenda del fútbol, nuestro ex capitán de aquí de Leganés. Gracias. Bueno, queríamos hablar un poco de tu trayectoria y de ahora como responsable de relaciones institucionales. Bueno, tengo aquí que comenzaste en Argentina, en el Banfield de Mar de Plata, en el Kimberley y en Cadetes. Y Sí, luego ya en 2006 te fuiste al Atlético de Madrid, al C y al B. sí. Quería saber cómo fue esa transición del fútbol argentino al fútbol español. Una transición, bueno, difícil porque, bueno, yo tenía 22 años, estuve a punto de dejar el fútbol y me vengo para acá a jugar en tercera división. Te venís solo, dejas a tu familia, dejas a tus amigos, todos tus seres queridos para intentar buscar un futuro, que así es, ¿no? Entonces, lo primero que se te viene es la familia y todo eso que arraiga todo lo que es tu vida. Lo dejas de lado para cambiar por un futuro incierto y es un momento complicado. Pero el fútbol no se me hace tan difícil porque era un nivel muy similar dentro de las diferencias que había, lo que es la tercera división, a donde yo jugaba, que era un regional en Argentina, había bastantes similitudes porque era un juego bastante aguerrido, bastante fuerte, mucho juego directo, mucho de segunda jugada. Sin embargo, el Atlético de Madrid, como es un equipo filial, propone otro tipo de cosas dentro de una categoría que es muy complicado crear. Entonces, los filiales por lo general tienen esa forma de jugar que es muy alegre, muy vistosa, pero en tercera división sí es verdad que te encontrás con otro tipo de jugador más veterano, más mayor y que, bueno, la dinámica que utiliza un filial a comparación de cómo es la tercera división chocan un poco. Siempre que se encuentra un equipo joven, como en un Atlético de Madrid, un Real Madrid o el que sea en esas divisiones, se les hace difícil por eso, porque tenés mucho contraste de edades. Has pasado también por otros clubes de aquí de España, como el Cultural Leonesa, el Atlético Baleares y el Real Oviedo. Sí, Pero el club donde más has estado es en el Leganés, que sí, llegaste cedido en el año 2013 y luego te ficharon en el año 2014. Pero viviste un momento en Leganés que fue el ascenso. sí. ¿Qué sentiste al ascender y cómo se notó el cambio de segunda a primera? ¿De segunda a primera o de segunda B a segunda? De segunda a De primera. segunda a primera, claro. El ascenso, bueno, yo por suerte haciendo dos veces con el Leganés, haciendo segunda división y después haciendo primera. Ujú. Para mí son dos ascensos totalmente diferentes. Poder ascender a segunda para mí fue, después de tantos años de intentar llegar a ser profesional, para mí fue un ascenso con mucho carisma y sobre todo una sensación muy personal. Me estaba costando mucho subir de categoría a ser profesional a segunda división y para mí fue conseguir un logro, por eso fue mucho más, ese esfuerzo que tenía era como más, tenía ese sentimiento arraigado de, sobre todo de intentar llegar a una posibilidad que se me truncaba constantemente. Entonces para mí fue importantísimo ese ascenso. Y cuando asciendo a primera división, para mí el ascenso a primera es como cumplir un sueño. Yo no había estado nunca en primera división, entonces poder llegar de la mano al Leganés para mí fue increíble. Además, un equipo que nunca había estado en primera división. Y para mí fue cumplir un sueño en todas las fases. Además tenía 32 años, ya tenía mis hijos, tenía mis tres hijos y para mí fue increíble aquello. La diferencia, pues sí, las categorías están para algo. Estar en tercera es diferente a estar en segunda B es diferente a estar en primera y en primera, por supuesto. Digo de segunda y de segunda a primera, ¿no? Entonces es sobre todo lo que te cambia es la velocidad, acortar tiempos, se corta todo mucho más. Jugás con jugadores de talla mundial. Al fin y al cabo estás jugando contra los mejores jugadores del mundo, entonces es una experiencia increíble y que también una de las cosas que lo diferencia es la toma de decisión, ¿no? La toma de decisión del jugador de primera división lo hace un poquito diferente a lo que es el de segunda en cuanto a tiempos, porque acortan los tiempos, interpretan un poco más las jugadas y ves que por ahí esos tiempos que puedes tener en segunda no los tenés en primera. Te nombraron capitán en el Leganés. ¿Cómo manejabas esos momentos de presión en el vestuario siendo capitán? Con una responsabilidad muy bonita, sinceramente es muy bonito poder ser el capitán de un equipo, el capitán de un equipo sobre todo en primera división.
sos el primero siempre que sale al campo, entonces tener la posibilidad de representar a tu equipo y sobre todo a una ciudad es espectacular. A mí me pasó y lo hice siempre con orgullo. Pero bueno, también el hecho de ser capitán conlleva una responsabilidad diferente a lo que son los demás compañeros, porque sabes que al fin y al cabo quedas más expuesto y que cuando las cosas van mal, sobre todo, es cuando más tenés que dar la cara. Entonces, eh, está bueno porque a mí me encantó ser capitán de los clubes donde he estado partícipe, pero sí es verdad que llevas una responsabilidad un poco diferente que tenés que tener ese saber estar, de ser muy asertivo muchas veces, eh, imponerte pensamientos que por ahí son un poco diferentes a lo que pensás vos, pero que es beneficioso para el grupo. Y hay veces que ese tipo de decisiones tienen que tener muy presente de que tenés que representar a un equipo y no solamente a ti mismo. Entonces, hay veces que te choca con tu forma de pensar propia. ¿Y qué significa para ti el liderazgo dentro de un equipo? Yo creo que tener un líder es necesario, es positivo. Cada jugador tiene un rol diferente. Tenés los que hablan menos, los que hablan más, los que son más revulsivos, los que son más potentes, los que tienen más carácter. Pero bueno, tener un líder que más o menos indique determinado tipo de normas o por lo menos tenga esa fuerza o ese carácter donde todo el mundo se va a apoyar, yo lo veo muy positivo. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito más en tus curiosidades, en un poquito más de detalle. ¿Cuál fue el partido más difícil que te tocó jugar y por qué? Difícil. Bueno, mira, hay una época, el partido de Oviedo, que jugamos en Oviedo, que nosotros terminamos ganando por 0-1 en la época de segunda división, que John Anderson antes para un penalti faltando 10 minutos. Para mí ese partido fue bastante complicado. Lo recuerdo muchísimo. Porque lo que sucedió, porque yo volví a Oviedo después de 3 años de haber estado ahí y porque era una situación muy comprometida para nosotros porque habíamos estado durante todo el año primero y en ese momento habíamos quedado segundos, no, habíamos quedado terceros a falta de 2 jornadas, entonces estábamos obligados a ganar, yo hago un penalti, me quería morir. Entonces, yo ese partido lo recuerdo bastante con mucha emoción. ¿Y cuál fue el momento o temporada que más marcó tu carrera? Bueno, la época es esa temporada, la temporada con el Leganés a segunda división que ascendemos a primera. Esta temporada es una pasada porque además cuando vos peleas por ascender, la dinámica tuya siempre es positiva porque ganás muchos partidos. Entonces es una temporada linda donde tenés muchas victorias, donde muchas veces te sonríe. Es verdad que en ese momento cuando nosotros jugamos con el Oviedo se nos había atragantado un poco, pero es una temporada preciosa, bonita y además que disfrutás mucho porque ganás mucho. Entonces, después terminar con el broche habiendo ascendido a primera fue una pasada. Luego ya te fuiste en 2018 a Las Palmas, pasaste por varios equipos, Huesca, Andorra, el Móstoles y en 2022 te retiraste. Sí. ¿Cómo fue el proceso de tomar la decisión de retirarse? Bueno, a mí me pasa que yo juego en Las Palmas, juego 30 partidos, me voy a Andorra a segunda B y en 10 meses resulta que ya prácticamente no tenía equipo. Entonces pasé de jugar 30 partidos en segunda a prácticamente no tener equipo, verme con 37 años y pensarme de la retirada. Fue todo muy rápido. Entonces me voy a Móstoles, hago un año en Móstoles y me termino retirando. Yo creo que eso fue algo rápido, pero a la vez me había llegado el momento. Yo me había dado cuenta de que había cosas de que ya iban en contra de mí, de renegar de ciertas cosas, de no estar a gusto, y yo siempre he sido una persona de sentirme contento y de sentirme bien, y cuando me di cuenta de que no me sentía bien y no me sentía a gusto con cómo me sentía, con lo que veía, por cómo jugaba, pues fue cuando me retiré, yo me di cuenta. Pero sí es verdad que es un momento tenso, es difícil porque has hecho eso durante muchísimos años, durante una etapa muy larga de tu vida, entonces al final cuando encuentras el momento de la retirada se te hace difícil. Por más que estés preparado, yo me había preparado para entonces, había estudiado, estaba bastante ocupado, tenía cosas, y entonces al final, dentro de todo no fue tan malo. Encima después tengo
justamente con el tema de la King League, que a mí eso cubre bastante para mí. Pero en ese momento se te hace muy raro, ¿no? Estuviste levantándote siempre más o menos a la misma hora, haciendo más o menos la misma rutina y de repente esa rutina se termina. Entonces se te hace muy complicado, es muy difícil el pensar de que ya no lo vas a volver a hacer. Así que sí es verdad que estaba consciente de lo que hacía, pero se hace complicado, ¿no? Necesitas ese ingrediente de competitividad, de compañerismo, del vestuario, de las bromas y en los primeros meses se te hace un poco raro verte todos los días en tu casa, levantarte y no ir a ese entrenamiento que siempre lo hacías. Sí, llegas ahí un momento en el que dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Sí, sí, exactamente. Más bien es el momento de no entender de que ya pasó tu etapa. O sea, es difícil darte cuenta de que esa etapa ya no va a volver. Porque una vez que el futbolista lo deja, ya lo deja para siempre. Puede meterse en un club como entrenador, pero no es lo mismo ser entrenador que ser jugador, es totalmente diferente. Si pudieras elegir un jugador de toda la historia del fútbol, ¿con cuál te hubiera gustado jugar? ¿Con cuál te hubiera gustado compartir terreno de juego? Es con Messi, ¿Con Messi? porque pude jugar contra él. Me encantaría, me hubiese encantado tenerlo de compañero y tenerlo a mi lado. ¿Era Así que peligroso cuando encaraba a Messi o...? era bastante peligroso. Sí. Era bastante, a ver si lo tenemos en Leganés, que nos ha hecho una mano. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes de hoy en día que aspiran a ser futbolistas? Un consejo que el fútbol es muy complicado y muy difícil. Muchas veces vemos la parte del éxito y la parte bonita que son, sobre todo hoy en día, que vemos mucho reel, vemos muchas imágenes cortas de un regate, de un festejo, de un gol o de algo positivo. Sin embargo, el día a día y sobre todo el pasarlo mal durante mucho tiempo es lo que no estamos acostumbrados. Entonces, que no es un camino bonito. Realmente el ser futbolista no es un camino bonito, es un camino muy sacrificado, muy complicado, donde tenés que dejar muchas cosas de lado. Llega un momento en tu vida que tenés por ahí 14, 16, 17 años que te dan ganas de salir, de compartir cosas con amigos y no podés. Te das cuenta de que si querés realmente dedicarte a eso tenés que dejar cosas de lado y ahí tenés que estar preparado. Entonces, no es un camino complicado, es un camino que hasta tiene su dificultad y es difícil, además de cosas no tan solo que te pasan alrededor tuyo, sino que interactúas con cosas que vos por ahí no estás acostumbrado a una cierta edad, de tener un representante, de tener un contrato, de tener que mirar cosas a futuro, que si firmo por un año, que si firmo por dos, que si firmo por cuatro, cosas así que por ahí a una corta edad no la entendés y además que también te sacrificás y estás metido en un mundo donde realmente es un mundo comercial, ¿no? Y vos sos parte de ese mundo. Entonces, interpretar de que ya no jugás por jugar y sos una parte más de eso, es complicado. Pero es un proceso que tenés que vivirlo y lo tenés que hacer. Después, el día a día, el jugar, el disfrutar de poder jugar al fútbol es lo más bonito que te puede pasar. Pero mientras, es un camino complicadísimo y donde la gran mayoría no van a llegar. Bueno, llegamos a la última parte de la entrevista, que es que en 2024 vuelves a Leganés, pero como responsable de Relaciones Institucionales. Sí. ¿Cómo fue ese proceso que te llevó a asumir ese cargo? Bueno, en cuanto me retiro, es verdad que pasaron unos meses donde estoy en la radio, me meto en la King League, me metí en campus, hice cosas para una escuelita de fútbol, mucho relacionado al fútbol, terminé el curso de entrenador, me puse a estudiar, hice cursos de coaching, de asesor deportivo, me preparé mucho y bueno, llegó la posibilidad con el club a partir de que los nuevos propietarios se habían metido. Entonces, en cuanto entra Blue Crow, Jeff me llama para ver la posibilidad de que yo integre esa parte del club, que era una parte que estaba un poquito que está un poco apartada, ¿no? Y que es la parte de la imagen de la representación y de lo que tiene que ver con el club. Entonces me llaman, me lo proponen, estuvimos hablando y claro, por supuesto, desde el primer momento que me lo dijeron, para mí fue una alegría. Porque qué mejor lugar que pertenecer al Leganés que tanto me ha dado y que tantas alegrías tuve.
¿Y qué funciones son las que llevas siendo responsable de relaciones institucionales? Bueno, la función es más bien la de representación del club cuando hay cuando tienes eventos, tienes que estar muy cerca de la gente, representar en cada vez que alguna peña lo solicite, e intentar ayudar a todos, a todo lo que tenga que ver con el mundo leganés en representación. Y bueno, al final es un proceso muy social donde disfrutas mucho porque es representar a un club que amas. Entonces, al final es algo muy bonito, sobre todo porque estás muy cerca de la gente, mucho en contacto con la gente, y eso es algo precioso. ¿Y qué es para ti representar al Leganés? Pues algo genial, espectacular, a mí me encanta. ¿Qué consejo le darías a los jugadores que están cerca del retiro? Eh, Prepararse, sobre todo prepararse para ese momento, ¿no? Tienes que tener la cabeza muy ocupada. A mí me pasó que cuando yo terminé me puse a hacer cursos, me puse a hacer un montón de cosas y, y menos mal que tenía la cabeza ocupada en muchas cosas. Porque el hecho de verte en tu casa o tener mucho tiempo libre o tener eh, no ocupar ese espacio de tiempo en ir a entrenar, en pertenecer a un grupo, después se te hace difícil. Entonces, tener cosas en la cabeza y sobre todo inquietudes. Bueno, y ya como última pregunta, antes has mencionado que habías hecho cursos de entrenador. ¿Te gustaría seguir desarrollándote en la parte directiva o Sí. sueñas con ser entrenador algún día? Sueño con ser entrenador. ¿Te gustaría? Sí, claro, me encantaría. Del Leganés. Seguramente que el día de mañana pruebe y que por ahí no sé si sirvo o no sirvo. Después el tiempo lo dará. Pero sí, me encantaría, por supuesto, del Leganés. Perfecto, pues muchas gracias por todo, por habernos dado estos minutillos. Y bueno, ha sido un placer haber estado también aquí en De Jóvenes, porque este es también nuestro último programa. Ah, sí, Así bueno, que, pues mira, qué placer. pues muchísimas gracias, Martín. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Saludos.